Buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar en esta noche de auroras boreales por acá en el Aguacate. Sí, estamos muy norteños, muy estilo Polo Norte. Entonces, en la aurora boreal del Aguacate, desde por acá, este 25 de agosto del año 2020, hoy es martes, y como los martes, ahora lo estamos haciendo una vez a la semana, todos los martes estamos pasando un tiempo juntos, aprendiendo de la palabra, estudiando, reflexionando, meditando en las cosas que Dios quiera enseñarnos y que ustedes tengan a bien también escuchar. Entonces, esta noche voy a ir a un pasaje que es un pasaje muy conocido y es una de las palabras que más han impactado en la historia de la humanidad. Primeramente, quisiera irme al libro de Romanos. Bueno, vamos a orar primeramente, ¿sí? Y después vamos a ir al libro de Romanos en un pasaje que marcó una historia, que marcó un tiempo en la humanidad. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y todas las cosas, Señor, que tú tienes para con nosotros, las vuelves vida, las vuelves, Señor, parte de nuestro ser. Y hay cosas, Señor, que por ser tan aparentemente sencillas, las pasamos por alto. Esta noche, Señor, yo te pido que me des la gracia para poder volver sencillas las cosas que tú has querido que sean sencillas, aunque los seres humanos las volvemos complicadas. Y te doy gracias, Señor, porque todo esto es posible en tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y si ustedes recuerdan a un hombre que marcó la historia de la humanidad a partir de su propio proceso de búsqueda de Dios, Martín Lutero. Él era un monje en la iglesia romana, un monje católico, y él, una de las palabras que le impactó al momento de que él estaba en su propia búsqueda de Dios fue cuando llegó a Romanos capítulo 1 en el verso 17, y es un pasaje muy conocido, aunque de cualquier manera vamos a compartir la pantalla para ponerlo por allí. Romanos en el capítulo 1, en el versículo 17, nos va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más lo comentamos, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este mismo pasaje que estamos hablando aquí en Romanos capítulo 1, verso 17, es un pasaje que nosotros lo podríamos encontrar también en Habacuc capítulo 2, en el verso 4, que es la referencia a la cual, el pasaje al cual hace referencia precisamente Romanos 1:17, el apóstol Pablo, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y yo en esta noche quisiera partir entonces de estos dos pasajes, Romanos 1:17 y Habacuc capítulo 2 en el verso 4. Y quisiera que comenzáramos a pensar, a meditar, ¿qué implicaciones tiene el asunto de la fe? Porque aparentemente, y por la manera en que Dios lo está diciendo, no es una actitud cualquiera, no es un elemento cualquiera,
un elemento fundamental, sustancial en la experiencia humana, de tal manera que dice que una persona a la que él llama justo, este elemento se convierte en fundamental, pero la traducción en español cuando dice el justo por su fe vivirá, nos genera un problema, si ustedes me permiten decirlo, idiomático. Más que un problema teológico de entrada, es un problema primeramente en nuestro lenguaje. ¿Por qué estamos diciéndolo de esta manera? Porque cuando dice el justo por su fe vivirá, está diciendo que vivirá por medio de la fe o vivirá para tener fe, vivirá porque tiene fe, vivirá porque quiere tener fe. Y entonces, en las posibles conjugaciones que podríamos tener nosotros, ahora eso nos plantea una situación de problema hasta cierto punto de conflicto. Porque lo que sucede entonces es que en la manera en que nosotros interpretemos esto, se puede convertir en la forma en que nosotros vivenciemos nuestra fe. Ahora, más todavía cuando Dios le dedica un capítulo completo a partir del libro de Hebreos, y yo quisiera que me acompañen, por favor, al que es conocido precisamente como el capítulo de la fe. ¿Qué implica este capítulo en Hebreos capítulo 11? Pues implica que casi cada versículo del que vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando acerca de la fe. Y entonces Hebreos capítulo 11 se convierte en una disertación, se convierte en una búsqueda, se convierte en una reflexión profunda de lo que implica entonces esta fe. Y bueno, seguramente ustedes lo han leído en más de algún momento, pero yo quisiera comenzar leyendo Hebreos capítulo 11 desde un poco antes, o sea, desde el capítulo 10 de Hebreos. Y me gustaría entonces comparto mi pantalla con ustedes para que lo puedan ver juntamente conmigo. Y entonces, cuando nosotros estamos viendo en Hebreos capítulo 10, está hablando de situaciones de conflicto, está hablando situaciones de toma de decisión, situaciones de actitud. Y quiero empezar en el verso 10:32. Dice, pero traigan a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es muy curioso que cuando el escritor de Hebreos, lo he comentado en muchas ocasiones, que yo encuentro en Hebreos evidencias suficientes para pensar que es el apóstol Pablo quien lo escribió, pero lo escribió en una etapa, en un momento y con una actitud en su vida en donde parece ser que lo que menos le importaba era obtener el reconocimiento de algo y sobre todo un libro que está escrito a los hebreos, donde los hebreos no le reconocían el llamado, no era visto como un cristiano que había pasado tiempo personalmente con Jesús y eso generaba una situación de conflicto, para ellos una situación de conflicto de fe. Y entonces él simplemente pues no, en ningún momento del libro dice lo escribió el apóstol Pablo, pero nos da indicadores de que él lo hizo. Y bueno, eso seguramente será tema de otra charla. Y entonces, él está diciendo que cuando estos hebreos se convirtieron, después de haber tenido un encuentro con Jesús, estuvieron en situaciones de conflicto
Dice, sostuvieron gran combate de padecimientos, por una parte, recibieron vituperios, tribulaciones, fueron escarnecidos seguramente por las personas que les conocían, fueron perseguidos, pero eso al mismo tiempo los puso en una condición igual, semejante a la que muchos otros en ese momento ya estaban viviendo en el nombre de Jesús. Ahora, yo quisiera que esta noche comenzáramos a considerar esto. El apóstol Pablo, si me permiten, voy a estar diciendo que fue Pablo, el apóstol Pablo comienza a hablar de fe y le va a dedicar todo un capítulo completo a estar hablando de fe. Pero el antecedente para hablar de fe es hablar de lo que significa optar por Dios, tomar una decisión para caminar con Dios. Ojo, no estamos hablando de una situación de bondades, una situación de privilegios, una situación de bendiciones. Estamos hablando de que él empieza a tomar el argumento de la fe a personas que están pasando situaciones adversas. ¿Puedo decir conmigo situaciones adversas? Porque resulta, y eso nos lo dirá Santiago después, que el que se constituye en amigo de Dios se vuelve enemigo del mundo, y el que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y entonces, cuando una persona pasa de las tinieblas a la luz, cuando alguien decide caminar con Dios, pareciera que es una declaración de guerra, es un acto de rebeldía a las personas que están a su alrededor. Y entonces empezamos a vivir la adversidad de una forma de ser en el mundo donde las personas que están buscando su beneficio, su provecho, que están buscando tomar ventaja sobre otros, pues se sienten con el derecho, con la libertad de vulnerar al que ya no quiere vivir en esa línea. Entonces, el que toda la vida fue agresivo y ahora quiere callarse la boca, pues los que antes le tenían miedo ahora se le quieren engarrapatar encima, ¿verdad? Y los que antes eran incapaces de decir algo porque temían a las consecuencias, ahora que ven al león amansado, bueno, pues quieren hacerlo tapete, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo dice, es cierto, cuando ustedes optaron por Cristo, empezaron a vivir adversidad del parte del mundo, pero al mismo tiempo, en ese mismo contexto, se volvieron compañeros a los que estaban viviendo una situación semejante a la que ahora ustedes están viviendo. O dicho de otra manera, muchos otros por la fe han experimentado y han vivido cosas como las que tú estás viviendo, y me atrevo a decir, aún peores. Entonces, él, a partir de este argumento, y necesitamos no perder de vista este argumento, él empieza a decirles en el verso 34, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de los bienes de ustedes, de tu riqueza, sufrieron con gozo, sabiendo que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, las cosas que ustedes empezaron a vivir, en lugar de vivirlas como una tragedia, las vieron desde la perspectiva de Dios como la consecuencia de caminar con el Rey y de hacer las cosas a la manera de Jesús. Y en lugar de ver lo que estoy perdiendo en este tiempo, estoy visualizando lo que ganaré y lo que tendré en su presencia. Esta perspectiva es muy importante porque la fe se convierte en un puente entre la manera de vivir en este mundo y la forma de anhelar el mundo venidero, entre la manera de actuar sin Dios en la ambición, en la avaricia, en la agresividad, para actuar a la manera de Dios en medio de un mundo que en lugar de verlo como un acto de valentía, lo ve como un acto de cobardía,
y trata de aprovecharse de eso. Y entonces les dice en el verso 35, no pierdan, ¿sí? Pues su confianza, que tiene grandes recompensas, se los muestro. No pierdan pues su confianza, vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque resulta que hay un momento en donde cuando estamos en la adversidad, sentimos que estamos perdiendo todo. No pierdan pues su confianza. ¿Su confianza en qué o su confianza en quién? Y esta es la pregunta entonces que tenemos que estar haciéndonos. ¿Sí? ¿En qué debo de confiar? ¿En quién debo de confiar? ¿Qué implica cuando estamos hablando de fe? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces resulta que fe y paciencia van de la mano, y eso es algo que normalmente no nos va a gustar. Fe es aparentemente creer en algo, creer en alguien. Fe aparentemente hasta ahorita en lo que hemos dicho significa haber creído en Cristo, pero dice que si no hay paciencia, podríamos perder la promesa. Por eso dice entonces en el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuándo se necesita paciencia? A ver, ¿cuántos de ustedes han necesitado paciencia alguna vez? ¿Cuándo se necesita paciencia? A ver, abro el micrófono para que me digan en qué momento se ocupa la paciencia. Se ocupa la paciencia cuando sientes que todo el mundo se te vuelve encima y no es así. También cuando crees que eres la víctima y a veces no es cierto. Y muchas de las veces es cuando vienen pruebas y piensas que no puedes superarlas, pero se ocupa un poquito de paciencia para saber que Dios está ahí y poderlas afrontar y superar. Ajá. Y entonces necesito la paciencia en situaciones extremas. Es como si yo les preguntara, ¿en qué momento necesitas la sanidad? ¿Cuando estás sano? No, cuando estás enfermo. ¿Sí? ¿Y en qué momento necesitas la provisión? ¿Cuando tienes abundancia? No, cuando estás pasando necesidad. ¿En qué momento necesitas la sabiduría? Cuando las respuestas no son fáciles, cuando todo lo que se te ocurre parece ser que te va a llevar al fracaso y entonces necesitas una respuesta de lo alto. Ahora escúchenme, la palabra paciencia es una palabra incómoda porque paciencia implica que te lleva al extremo de tus propias fuerzas. Paciencia es la palabra upomone. Upomone significa entonces algo que está siendo llevado al extremo. Bueno, aquí tenemos a Carlos, él estudió arquitectura. Acá tenemos por allí al pastor Lalo también, y él estudió ingeniería, estudió resistencia de materiales, ¿sí? Y seguramente han escuchado de las pruebas de resistencia que se hace a un material para saber cuánta fuerza puede tolerar antes de romperse. Pastor Lalo, ¿te acuerdas del tema? Que nos puedas ilustrar y nos digas de qué se trata ese asunto de... Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Sí, en la materia de resistencia a materiales, pues como el nombre lo indica, se le hacen pruebas a los alimentos para ver cuál es su punto de falla de un material, hasta qué punto puede lograr resistir una carga o un estiramiento, un material, ya sea una fuerza de compresión o una fuerza a tensión.
Ay, disculpen, a esta chiquilla quería ver bebé Yoyo. ¿Y por qué es importante saber cuánto puede soportar, por ejemplo, un bloque de cemento de una cierta dimensión? ¿Por qué sería importante saber cuánto puede soportar una viga de acero, ¿sí?, de una cierta dimensión? Porque eso nos va a ayudar a definir qué tipo de material y qué tanta cantidad de material necesitamos para que un elemento o una edificación nos pueda resistir y pueda ser totalmente segura. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Entonces significa que si yo quisiera hacer un puente, y un puente debe ser muy importante porque un puente me lleva a cruzar un abismo, pero no solamente el puente se debe soportar a sí mismo, sería muy inútil un puente que solamente con su propio peso estuviera ya en el límite de su resistencia. No, el puente debe de resistir vehículos que van a pasar sobre él, pero además el puente debe de resistir movimientos en la tierra, o sea, debe de resistir un terremoto, debe de resistir un huracán, debe de resistir entonces la fuerza de agentes externos que permita que se sostenga, que sostenga a los que están encima mientras está soplando un viento terrible, huracanado, mientras está moviéndose la tierra, y debe de llevar al extremo su resistencia. Escúchenme, yo sé que cuando digo estas cosas pareciera que estoy hablando de cosas contrarias al mundo espiritual, pero la fe de lo que estamos hablando pareciera que es el puente y pareciera que ese puente necesita ser probado para saber si va a resistir. Y entonces parece ser que el Señor dice a través del escritor de Hebreos, necesitamos probar la resistencia del material. Necesitamos saber si tiene la paciencia, o sea, la capacidad de resistir la adversidad. Y yo tengo un problema con esto. A ver, ayúdenme a ver si puedo encontrar una forma distinta. Pero ¿cuál es la manera de poder probar la adversidad si no es a través de la adversidad? O sea, desgraciadamente no hay aparentemente otra forma de hacerlo. O sea, cuando quieren probar la resistencia de un material, lo que hacen es que toman una parte de él y le aplican, parece ser que sin misericordia, le aplican la fuerza y van llevando el registro en qué momento se fractura, en qué momento se desmenuza, en qué momento pierde su capacidad de soportar, en qué momento pierde su lugar. Y entonces resulta que nosotros no estamos edificando una religión, nosotros no estamos edificando solamente una idea, nosotros estamos edificando una estructura espiritual que no solamente te va a soportar a ti, porque decíamos que inútil puente el que apenas se puede a sí mismo, sino estamos edificando una estructura espiritual que te va a sostener a ti y va a sostener a tu familia y va a sostener a los que a tu alrededor van caminando encima de tu vida para poder cruzar un abismo de las tinieblas a la luz y a través de ti poder llegar a las promesas de Jesucristo. Me estoy explicando lo que estoy intentando decir. Y entonces el apóstol Pablo, cuando estaba diciendo todas estas cosas y estaba diciendo, porque ustedes, dice, están pasando dificultades, verso 10:35 decíamos, ¿sí? Dice, no pierdan pues su confianza porque tiene gran recompensa. O sea, si tú mantienes tu confianza, si tú mantienes la actitud correcta, vas a tener una gran recompensa. Dice, porque es necesaria la paciencia. O sea, no pierdas la confianza porque esto no ha acabado, no, esto apenas va empezando. Y si ustedes se convirtieron, empezaron a tener situaciones de conflicto, se dieron cuenta de lo que otros estaban viviendo, se dieron cuenta del vituperio, se dieron cuenta de la manera de proceder de este mundo, pero
pues ya los veo que se están apachurrando cuando apenas vamos comenzando, ¿sí? Dice, les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y yo quisiera subrayar entonces, aquí en amarillo, esta frase. Escúcheme. Allí no dice para que habiéndote mantenido en lo que tú crees correcto. Porque hay gente, como dicen en mi rancho, que si el hambre los tumba, el orgullo los levanta y son capaces de enfrentar cualquier situación adversa por pura fuerza de voluntad, por puro orgullo. Pero lo que aquí está diciendo el escritor de Hebreos es que la paciencia tiene que ver con poder estar haciendo la voluntad de Dios, o sea, mantenerme en lo que debo de estar esperando que al hacerlo sigo llevando a cabo la voluntad de Dios. No es solamente mantenerme por mantenerme y no solamente es hacer algo por hacerlo, es haciéndolo en la convicción de lo que yo sé que Dios quiere para mí. Y entonces ellos seguramente dijeron, pero es que ya no aguanto, es que ya es suficiente, es demasiado. Y entonces el apóstol Pablo dice, porque aún un poquito. Sí, sí, sí. Es como cuando los niños van hacia la playa y que están insistiéndole al papá, ya merito, llegamos, ya falta. Y les dice, falta un poquito, no se desesperen, falta un poquito. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y entonces la gente dice, sí, pero es que eso están diciendo hace 2000 años. O sea, ¿cuánto tiempo tienen que dice que Dios iba a venir? No, pues Dios ha venido un montón de veces, sí, pero no ha venido a quedarse, ha venido a llevarse a algunos, ¿sí? Y bueno, pues por lo pronto ya llevamos 60,000 mexicanos que se fueron ya, ¿sí? Digo solamente de parte de la pandemia que estamos viviendo. Ahora escúcheme, a veces perdemos de vista el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Y yo quiero preguntarle a usted, ¿sí? Porque de eso depende mucho su concepción de fe. ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Qué significa la fe? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, ¿puede comentar alguien qué le significa la fe? ¿Qué entiende en su vida por fe? En Hebreos 10:38 sigue diciendo, como comentaba hace un momentito, ¿sí? De Romanos 1:17 y de Habacuc 2:4, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos correlones, dirán en mi rancho, ¿sí? Somos de los que se quedan, de los que perseveran. Pero entonces, ¿qué es fe? Y eso se están preguntándolo, no solamente ustedes y no solamente yo se los estoy preguntando, sino que eso es lo que se están preguntando precisamente quienes están leyendo la carta, porque después de que empieza a decir estas cosas, el escritor de Hebreos, uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué es fe? Y él dice, no se preocupen, aquí tengo la respuesta. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Uy, pues entonces ya no me contestaste.
Porque la certeza de lo que se espera, pues si lo que tengo no lo veo, ahora lo que espero, pues menos lo veo. La convicción de lo que no se ve, pues si lo que veo no lo entiendo, pues lo que no se ve, pues menos. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que no ves, pero estás plenamente convencido? ¿Qué es a lo que se está refiriendo entonces? Parece ser que no le contestó mucho y entonces dice, bueno, déjame ver si te lo puedo explicar, dice él. Porque por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que gente que tiene fe, su manera de vivir es tal que hasta agrada a Dios. Y dice, estos patriarcas, estos antiguos, ¿sí? Estos son los que tuvieron un buen testimonio por medio de tener fe. Por la fe entendemos. Entonces la fe nos lleva también a tener revelación espiritual y entender cosas que son difíciles de entender, ¿sí? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que la fe es más poderosa que el intelecto, pues de alguna manera sí, porque el intelecto necesita razones por una evidencia. Y entonces, ¿cuáles son las razones de la fe? Vayan tomando notas, ¿sí? De las preguntas, para que entonces ahorita me las recuerden y me digan, a ver, entonces, ¿esto qué sería? ¿Sí? Porque para una persona que tiene su pensamiento en lo natural, en lo fáctico, él estaría diciendo, bueno, pues por la fe, digo, por los argumentos, por las evidencias, por los hechos, yo llego a estas conclusiones. Y entonces la fe, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la evidencia? Para que yo termine creyendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, hemos hablado de ellos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, aun cuando todo el mundo decía que no, porque ya dijimos que Abel significa vanidad, ¿sí? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, o sea, ya muerto Abel, aún sigue hablando por ella, ¿sí? O sea, aún Dios sigue diciendo, no han entendido todo lo que tenían que entender, dice, pero yo veo las cosas de una manera distinta. Por la fe, Enoc no murió, fue transpuesto y no fue hallado, no encontraron su cadáver porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, o que va a traer recompensa o que va a reconocer el corazón de aquellos que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la fe implica que yo puedo creer que algo va a suceder aun cuando no tengo evidencia y que voy a hacer cosas aun cuando no tengo las razones y el entendimiento suficiente. Pero no solamente eso, sino que además mi fe condena a otros o exhibe a otros o los pone en juicio a otros porque les muestra a otros que sí era posible creer aun cuando aparentemente no se tenía la evidencia. Y entonces, por esa fe, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, que la fe me lleva a tomar una dirección sin saber a dónde voy a ir. Por la fe yo puedo hacer algo que me están pidiendo sin necesitar razones. Por la fe puedo dejar, ¿sí?, mi herencia
para tomar una herencia que ni siquiera puedo ver y caminar a ciegas? Por la fe, Abraham dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era su herencia, y a pesar de que era su herencia, Dios le había dicho, habitó como extranjero en su herencia. O sea, aún lo que Dios le había dicho que le entregaba por fe, vivió allí como si no fuera propia. No ambicionó enseñorearse de ella. O sea, la fe te lleva a vivir sin apegos en este mundo. La fe te lleva a no buscar ambicionar lo que todo mundo ambiciona y morar como peregrino y extranjero en tiendas, como un viajero permanente con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, o sea, porque esperaba la nueva Jerusalén, porque esperaba una patria distinta. O sea, la fe te lleva a ser un desubicado de este mundo y creer que existe entonces un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que existe una sociedad distinta que esta, que existe un sistema político distinto que esta, que existe una condición distinta que esta. Suena raro, ¿verdad? Y además, aún siendo revolucionario, no matar a nadie por eso. Eso es más raro todavía, porque hay gente que sí cree que este mundo puede cambiar, pero lo quieren cambiar a costa de balazos. Por la fe, Abraham dice, y también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí hay una clave en Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 nos empieza a mostrar algo, nos suelta algo. Y la fe no tiene que ver con lo que tú crees como idea. La fe tiene que ver en a quién le crees como persona. Escúchame, la única forma en que una persona puede tener fe es teniendo una relación de amistad. Porque la fe es un acto de confianza, es una expresión de confianza en el que lo prometió. La fe no es creer en algo, te lo vuelvo a decir. La fe no es creer en algo, te lo vuelvo a decir. La fe no es creer en algo. La fe es creer que el que te lo dijo, que es alguien, porque lo conoces, no te defrauda. Entonces, es creerle al otro, pero es creerle al otro porque conoces al otro. No es creerle porque no lo conoces. Si hay gente que dice, yo tengo fe, pero no conoce a aquel del que estamos hablando. La fe es un acto de confianza en un Dios con el que tú tienes una relación. La fe es un acto, un simple acto de confianza sostenido en la amistad con aquel a quien conoces. Por eso cuando Abraham le pregunta, bueno, le dice, ven a la tierra que te mostraré, ¿sí? ¿Quién me la va a mostrar? Yo te la voy a mostrar. Ah, pues vamos. ¿Alguna vez te han invitado a cenar? Yo tengo mucho que no me invitan, ha de ser por la pandemia y el coronavirus, a ver cuántos años dura la invitación. No, no es cierto, tampoco soy muy sociable, así que nada más agárrenlo como broma. Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto está de que alguien te puede invitar y te dice, ven, te quiero invitar. ¿A dónde? Es una sorpresa. Y tú vas pensando que el otro te va a dar una sorpresa, esperas que agradable, por supuesto. Pero tú vas confiando por la persona. Tú no vas confiando en el lugar, en las condiciones, en el vehículo. Es más, no vas confiando si tienes o no tienes dinero y si el otro lleva o no. Tú dices, me invitó alguien en quien yo confío y si me invitó significa que cuando lleguemos, lo que él haya pensado que va a hacer,
así va a ser. La fe no es creer en una idea. Y eso es algo que la gente se le olvida. La fe no es conocimiento doctrinal. La fe no es conocimiento teológico. La fe no es una práctica religiosa. La fe es una expresión de la amistad. Y entonces, la fe, si lo dijéramos de esta otra manera, es la simple confianza del amigo. Pero ¿cómo puedes confiar? ¿Qué es primero, confiar o ser amigos? Pues primero es ser amigos. Primero tienes al amigo y después de la relación con el amigo, de la intimidad con el amigo, de los años juntos o los meses, o yo no sé cuánto ocupes tú para llegar a ser un amigo profundo, pero hay un momento en donde tú sientes a esta persona tan entrañable, tan cercana, tan propia, que conoces su palabra, conoces sus intenciones, conoces su corazón. Y cuando te dice algo de su corazón, tú lo entiendes, lo valoras, lo crees, lo sigues. La fe no es el hecho de lo que te prometen. La fe es la palabra de quien te lo promete. Si tú confías en la persona, entonces las palabras y los términos son secundarios. Tú no estás pensando en las condiciones, tú estás pensando en la persona. Y esta parte es una parte importantísima, porque entonces hay mucha gente que dice, yo tengo fe, pero no tiene una relación. Yo tengo fe, pero no conoce al otro, ¿sí? Porque no habla con el otro, porque no escucha al otro, porque no platica con el otro. ¿Cómo puedes tener fe en un desconocido? Cuando la fe es, insisto, la expresión de una amistad profunda. Y entonces, si me permiten, podría empezar a, en lugar de decir fe, podría decir esta confianza profunda de la amistad. ¿Sí? Y entonces, de esta manera puedo empezar a decir a partir del verso 12, aunque podría regresarme, pero ya lo leí y ustedes lo pueden ir tomando. Dice, por lo cual también de uno y de este ya casi muerto, o sea, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, por la confianza que le tuvo a su amigo, que su amigo le dijo, vas a tener descendencia. Y él dijo, pues sí, seguramente sí. Pero no es por mí, es por él. Él es el que lo va a hacer. Y conforme a esta confianza profunda de la amistad, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y no lo recibieron no porque Dios fuera mentiroso, sino porque aún la promesa que Él les había hecho era una promesa para sus generaciones. Dios nunca le mintió, le dijo tus generaciones. Y aunque alguien diría, sí, pero es que él podría haberlo visto, ok, y permítanme ser medio irónico, pero ¿cuántos de ustedes pueden parir 1,000,000 de chiquillos? Pues ni que fueran el Gengis Khan. No, pues tendrás los 2, 3 y bueno, el marido dirá con todo gusto lo intento, sí, pero la mujer va a decir, pues si quieres 2 o 3 y nada más, ¿sí? ¿Por qué no? No puede parir y parir y parir eternamente, ¿sí? Y entonces el proceso de la multiplicación de una familia, pues es un proceso que se va a llevar el tiempo de crecimiento y los tiempos de crecimiento no tienen que ver con el voluntarismo de Dios, tienen que ver con la manera en que Dios hizo las cosas. Y entonces, dice el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Sí, o sea, lo que está diciendo es, ellos sabían que iban a la promesa, que iban rumbo a lo que Dios les había prometido y que eso no era necesariamente en lo inmediato. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. O sea, a mí Dios me ha prometido cosas, pero las cosas más importantes y más valiosas no son de esta vida.
Y yo quiero que lo entienda y se sienta en paz con esto y no me lo tome a mal. Si a mí no me importa si me duele la cabeza aquí o no. O sea, yo sé que voy a tener una cabeza nueva, esta no. ¿Sí? Y yo sé que voy a tener un cuerpo nuevo, este no. Y yo sé que voy a tener una vida en plenitud. Y no lo voy a ver en esta tierra, porque en esta tierra lo que estoy viendo es la decrepitud cada día más. Y yo no quiero, además, tener un cuerpo eterno en estas condiciones, no. Yo anhelo el momento en donde no solamente yo tenga un cuerpo nuevo, sino que haya una sociedad nueva, que haya un mundo nuevo, que haya condiciones y relaciones nuevas. ¿Sí me explico? Porque vivir eternamente en un mundo que se está destruyendo y con gente que se está matando la una a la otra y con gente envidiosa, egoísta y con gente que no puede ver las cosas más que para sí mismo, eso no es el cielo. Entonces, en un mundo que se está deteriorando a causa del hombre, yo no tengo ninguna ambición de durar eternamente. Yo anhelo una patria celestial. Yo anhelo un mundo venidero. Y no anhelo tampoco construirlo a fuerza de balazos. No. Por eso, cuando de repente dicen, es que la justicia social, y digo, sí, sí, vendrá, vendrá. Y la construiremos y la viviremos eternamente. Y mientras tanto, ¿ahorita qué? Bueno, ahorita yo estoy haciendo la parte que Dios me ha puesto a hacer, que es fortalecer la fe en el corazón de los que quieren escuchar. Y sé que no voy a cambiar este mundo. No lo voy a cambiar. No toca en este tiempo y podríamos intentar generar justicia social. Sí, sí podríamos intentarlo. Y perdónenme si alguno se va a ofender con esto, pero estaríamos a destiempo. Habrá el momento, habrá la circunstancia, habrá la situación donde Dios nos pedirá que pasemos una eternidad con Él. Seguramente primero reconstruiremos, limpiaremos, sanaremos la tierra con Él y después la cuidaremos eternamente. Y en este momento, si usted lee la escritura, lo que se va a encontrar es que al contrario, los días pintan cada vez más sombríos y la necesidad cada vez será mayor, las discrepancias sociales se agudizarán y habrá muchas situaciones que serán incómodas, pero este es tiempo de proclamar la esperanza de un mundo distinto. Y entonces, por la fe, Abraham, cuando fue probado, entonces la fe me lleva a probar mi convicción, mi amistad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho Isaac, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Y dice uno, ¿y por qué le pidió Dios que lo sacrificara? Si usted revisa el pasaje, lo que Dios le está pidiendo es que muestre si está dispuesto. Si hubiera dicho, sacrifícamelo, y esa hubiera sido la idea, lo hubiera matado. Pero Dios dijo, no, lo que quería era saber hasta dónde estabas dispuesto a soltar. Escúcheme, usted no tiene que levantar un cuchillo contra su hijo, pero usted tiene que dejar de tratar de ser Dios en lugar de dejar que Dios sea el que lleve el camino de su hijo. Y hay mucho padre sobreprotector y hay mucha madre sobreprotectora que tanto están queriendo cuidar al chamaco, a la chamaca, que terminan siendo estorbo para que se forme delante de Dios. Abraham estaba comenzando a ser un estorbo en la vida de su propio hijo al no permitirle crecer y madurar como hombre de Dios. Y bueno, hay toda una discusión que podríamos tener sobre esto. Por la fe, Isaac, se me fue, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando en el extremo del bordón. O sea, por esa amistad profunda, esa confianza surgida de la amistad profunda, un hombre que está a punto de morir en 130 años puede
ver las cosas con optimismo y hacia adelante. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y les dio mandamiento acerca de sus huesos, diciendo, me sepultarán, ¿sí?, en la tierra de mis ancestros, ¿sí? No me dejen aquí. Cuando ustedes salgan libres, acuérdense y llévenme también, ¿sí? Pues ya vas a estar muerto, no le hace también, mis huesitos no le hace, pero llévenme, ¿sí? Porque yo quiero ser parte, aún en mis huesos, quiero ser parte de la promesa de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, y dijimos que la fe es por la confianza profunda surgida de esa amistad. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, prefirió desechar los honores y la forma de vivir superficial de este mundo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, una confianza profunda en la persona, en Cristo, te lleva a ver como más deseables las cosas que para los demás son locura. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú tienes una amistad profunda con alguien, tú puedes esperar su regreso y tú puedes esperar el tiempo que sea. Y no estás pensando mal de tu amigo porque sabes que el tiempo de que el amigo llegue, llegará. ¿Sí? Por la fe, o sea, por esta confianza surgida de una amistad profunda, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, por esta confianza surgida de una amistad profunda, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando de Hebreos 10, cuando estaba diciendo de las desgracias, las desdichas que estaban sufriendo los hebreos y de cómo tantas situaciones eran contrarias, adversas? Y dice, pues, ¿qué más les cuento? ¿Sí? O sea, hay una cantidad de gente antes que ustedes que están sufriendo ahorita, que han pasado también por las circunstancias adversas de los que son amigos de Dios. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, les entregaron a parientes muertos. Pero confianza, como aquella Marta y María cuando llegó Jesús y le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Pero Señor, ¿quieres verle? Ahí está, ¿sí? Y Jesús le dice, ¿no les he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Jesús les había dicho que Él es el camino, la resurrección y la vida. ¿En qué creían ellas? Ellas conocían a Jesús. Tenían una amistad profunda con Jesús. Y ellas sabían que si Jesús estaba diciendo que Él era la resurrección, entonces no había más que discutir. Sí, Señor, tú eres la resurrección. Dice, las mujeres recibieron a los muertos mediante resurrección, mas otros, o sea, otros no fueron resucitados, otros no fueron librados, otros pareciera que su oración no se contestó, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes
y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, y esto de aserrados significa que fueron metidos en un tronco. Ese era una barbarie, hacerle un agujero a un tronco suficientemente ancho para que pudiera entrar una persona, no demasiado ancho como para que entrara sin lastimarse, y agarraban a la persona, amarraban el tronco, la amarraban de los pies y, bueno, metían una cuerda alrededor del agujero y jalaban con un caballo, ¿sí?, los pies de la persona para que entrara entonces en ese tronco y se enterrara las astillas de su cuerpo. Imagínense ustedes lo doloroso. Y ya que estaba allá adentro, de hecho, pues ya no le iba a poder sacar, se iba a desangrar, ¿eh? Agarraban un serrucho y lo partían como que si fuera parte del tronco. Eso es lo que está diciendo. Fueron aserrados, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y ovejas y de cabras, ¿sí? O sea, anduvieron como miserables en este mundo, pobres, angustiados, maltratados. Dice, ustedes se están quejando de que les dicen cristianos aleluyas, yupi yupi, ¿sí? Dice, hay gente que sufrió muchísimo más de lo que tú estás sufriendo, ¿sí? Por eso les digo, de repente se nos olvida y decimos, ay, es que estamos pasando necesidad. No, este momento de la historia es cuando menos necesidad ha pasado el ser humano, ¿sí? Yo digo, yo tengo 50 años, 50 y cacho, y nunca he recibido una flecha, nunca me pegaron con una espada, nunca hubo peste negra, nunca, no, vivimos en una época de la humanidad en donde tenemos tanto que jamás en la historia de la humanidad se tuvo. Hemos vivido en un tiempo de oportunidades, aún los que tienen limitaciones, sus limitaciones de ahora eran la vida de riquezas de hace siglos. Nunca como antes en la historia de la humanidad hubo tanto alimento, hubo medicinas, hubo posibilidades, hubo medios de comunicación. Nunca como ahora hubo espacios de crecimiento, nunca como ahora hubo leyes para proteger. Es cierto, muchos siguen siendo lastimados, sí, pero nunca como en toda la historia de la humanidad el ser humano tuvo tantas posibilidades. ¿Cuántos perdieron la vida en todos estos siglos? Dice, y todos ellos de los cuales el mundo no era digno. El mundo no los merecía, es lo que está diciendo. Anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, escondidos en todos lados, perseguidos, ¿sí? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, fueron creyentes y eran gente que tenía la confianza, pero dice, no recibieron lo prometido por los tiempos de la revelación de Dios. Lo recibirán, por supuesto. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y aún se levantará entre los muertos y después de deshecha esta mi carne lo he de ver, ¿sí? Y los veremos allá en su presencia. Y dice, y ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, nosotros somos los últimos y los postreros son primeros. Somos los últimos y somos los que más beneficios y bendiciones hemos recibido a costa de la sangre de los primeros. Y entonces dice Hebreos 12:1, por tanto, o como consecuencia de todo esto que tengo diciendo desde Hebreos 10, nosotros también, o sea, ellos así vivieron, ellos así lo sufrieron, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, desnudémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el cual por el gozo puesto, ¿sí?, y entendiendo las cosas que Dios quería,
que eran la consecuencia de sus decisiones, ese gozo puesto delante de él, saber que la humanidad sería salva, saber que el pecado sería vencido, saber que había posibilidades espirituales que se convertirían tarde o temprano en una concreción natural. Dice, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es que me están diciendo menospreciando el oprobio. También él fue desechado, también él recibió burlas, también él fue injuriado, ¿sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces, ¿qué es tener fe? Tener fe es mirarle a él y tener una relación de amistad con él y tener una relación de compañerismo con él. ¿Qué es tener fe en medio de todas las circunstancias? Saber que si estoy vivo, él está conmigo, y si estoy muerto, yo estoy con él, pero siempre estamos juntos, ¿sí? Estoy de paso, nada más. Y mientras estoy de paso, él viene y camina conmigo, y cuando yo me muera, yo me voy a caminar con él. Eso es lo que hizo Enoc. Enoc caminó con Dios, era amigo de Dios, y en medio de toda circunstancia, su mirada estaba puesta en su amigo, creía en su amigo, confiaba en su amigo. No, la palabra era el corazón del amigo, lo que había hecho que él pudiera tener esa confianza. Ok, preguntas, comentarios sobre todo esto que estoy diciendo. Los que no pueden hablar pueden escribir, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el grillo? Mi querido grillo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Suena diferente la fe? ¿A qué te suena, Erika? A ver, aprovechando que eres Bueno, abierta. buenas noches. Buenas Buenas, noches. ¿Me escucha? fuerte y claro. Genial. Me suena a tener esa relación, a que mediante esa relación con Jesús, obviamente al conocerlo, al conocer su palabra, al pasar tiempo con él, voy a ir confiando más en él y voy a poner todas mis cargas en él. Eso me pasó. Estuve en algún momento platicando con Neftalí y él fue el que me dejó pensando en eso, y ahorita con esta confirmación creo que es como, bueno, esta es una confirmación más, porque él me decía, es que no es en lo que tú crees, sino a quién le crees. Entonces, esto me queda mucho más claro, porque decía, bueno, yo le creo a Jesús, pero de pronto hay muchas personas, o algunas personas llegaban a decirme, es que tal persona sanó a tal persona, pero sanó su fe. Y esa parte de que una persona diga, es que fue su fe la que lo sanó, para mí era como creer en la otra persona, como poner tu fe en la otra persona propiamente. Y había personas que decían, pues es que yo no sentí nada, es que a mí no me hizo nada, es que por más que me ponga la mano, pues yo no sentí nada, ¿no? Pero ahora me queda mucho más claro que en realidad es la relación que uno tenga con Dios Padre la que hace que crezca más tu fe, o en quién pones tu fe, ¿verdad? En quién pones tu fe, que eso es lo más importante. A mí me queda mucho más claro y lo agradezco. Y hace rato nada más quería comentarle, cuando decía al inicio
la parte de la paciencia. Yo creo que toda mi vida he trabajado la parte de la paciencia desde muy niña. Mi papá me decía cuando íbamos a la playa que nos íbamos por la parte de acá de Miramar y yo me acuerdo que me decía, ya vamos a llegar, y era una desesperación, y era una desesperación. Y cómo es que de alguna otra forma, poco a poco, desde niños vamos trabajando la parte de la paciencia y va haciendo, bueno, se va formando nuestro carácter, ¿no? Obviamente yo he entendido que ahora ya que estoy más de la mano de Dios, o que lo veo de la forma en que ahora lo veo, ha trabajado demasiado, mucho más mi paciencia en amor, en ese amor que yo en algún momento jamás creí o que sentía que no lo tenía, mejor dicho. Pero ahora lo veo de otra forma y creo que eso es grandioso para mí. Lo agradezco, pastor. Gracias. Hay un pasaje, y con ese es con el que quiero terminar. Se encuentra en Marcos 11:22. Hablábamos, ¿sí?, de los 11:11. Y ahora, pues 11 más 11 son 22, ¿verdad? Entonces, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús, les dijo, ahora, ¿en qué contexto se lo dice Jesús? Pedro le dice, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿sí? O sea, mira nada más, wow, qué tremendo lo que tú dijiste, el poder que tú tienes, ¿sí? Y Jesús, ¿sí?, en lugar de decir, sí, te fijaste, qué tremendo, no. El enfoque que le da Jesús es tener fe en Dios, en la persona. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de estar confiando en las obras para confiar en la persona, en la relación con la persona? ¿Sí? Déjenme decirles que hay momentos en que las relaciones con las personas se vuelven tensas, porque las personas pueden hacer cosas que nosotros no entendemos. Las personas pueden tomar decisiones que nosotros no entendemos. Y las personas pueden hacer cosas que nos lastiman. Pero cuando tú amas a la persona, cuando tú confías en la persona, aunque no entiendas la acción de la persona, tú dices, yo sé que por algo lo hizo, yo sé que de alguna manera, quizá él no quiso lastimarme, quizá yo no lo entiendo ahorita, quizá lo voy a entender después, pero eso te ayuda a vivir un proceso, eso te ayuda a vivir las cosas en paz. Y eso es importantísimo que uno lo pueda entender. Es importantísimo que uno entienda que no son los hechos, no son las circunstancias, incluso no son ni siquiera las palabras, porque a veces lo que yo le escuché a la persona, yo lo entendí de una manera diferente. A veces la persona lo dijo de una forma en que yo entendí lo contrario, no fue tan claro, no fue tan explícito, estaba muy lejos y había mucho ruido. Ya no sé cuántas cosas podría decir al respecto. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes confianza en la persona? Entonces, todo lo demás es secundario. Y desgraciadamente hemos tenido ya un cristianismo que se enfoca poco, cada vez es menos en la persona, y por eso entonces es que terminamos confiando en las circunstancias, en una malinterpretación de lo dicho, y terminamos generando situaciones de conflicto. Por eso hay tantas personas que su fe está flaqueando, por eso hay tantas personas que en medio de la adversidad están en crisis. Y es importantísimo entonces entender y saber qué es la relación con la persona, que te lleva a confiar en la persona para mantenerte en la relación entre tú y la persona. Por eso Jesucristo les decía, no les llamo siervos, les he de llamar amigos. El siervo no sabe lo que hay en el corazón de su Señor.
Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que el Padre me ha confiado, yo se las he dado a conocer. ¿Sí? Entonces, la fe, insisto, es la confianza que resulta de la amistad profunda con alguien. Y cuando ese alguien es Dios, entonces esa fe te es contada por justicia. O sea, el otro sabe quién eres, a pesar de las metidas de pata que has hecho, eso es lo que está diciendo, y su fe le fue contada por justicia. Sí, o sea, la relación que tenía le ayudaba a poder entender que había en él un corazón que lo amaba a pesar de que había tantas cosas donde se equivocaba. Sí. Y por eso se puede decir de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. No está diciendo que fuera un hombre perfecto, no, lo que está diciendo es que era un hombre que se había amoldado, que se había acercado, que había buscado a Dios de tal manera que Dios lo conocía. Y en medio de sus incapacidades, debilidades, inmadureces, el otro podía decir, ah, que mi amigo. Pero yo sé que finalmente cambiará y lo entenderá. Amén, amén y amén. Así las cosas. ¿Algún comentario final para que Chisco se entere de qué hablamos? Entonces, el cuerno séptimo de la bestia fue de color morado y así debe de decirse. Por eso es el que está hasta el último, porque llegó de morado, ¿sí? No, no es broma. Hay un fundamento léxico ahí. Muy bien, pues entonces, dicho todo lo anterior, pues les doy gracias, gracias Brenda. No sé si quieres comentar algo, ¿sí? Quito y demás, los que puedan hablar. Y si no, como siempre digo, extrañaré mientras ceno. ¿Qué pasa, Bueno, Brenda? hola, buenas noches, Hola, hermano. buenas noches. Pues yo no sé si soy yo o el tiempo ha sido así. Buenas noches a todos, perdón. Yo siento, de las primeras reuniones que me conectaba de Zoom, a ahorita yo las siento así como un poco más emotivas. No sé si es por los tiempos que estamos viviendo, que yo creo que tal vez todos nos estamos sensibilizando, pero se me hace una palabra bonita y sobre todo esa parte que comentabas de que pues finalmente que fiel es el que prometió, pero que nuestra esperanza no es en este mundo, sino nuestra confianza es en una eternidad con Él. Entonces, esa parte se me hizo así, se me hizo pues bonita, se me hizo motivo que realmente esa es nuestra esperanza y porque nuestra confianza es en el que nos prometió. Si bien nosotros nos reunimos para escuchar su palabra, porque finalmente pues así dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la... O sea, como decías, es por la fe es el creerle a Él y creer en el que prometió. Y a la vez la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Él, del que conocemos, la palabra que baja a través de Él y por Él, que eso es lo que aumenta nuestra fe. Y pues se me hace, como te comento, cada día, no sé si es por los tiempos que estamos viviendo o porque nos estamos haciendo viejitos y nos sensibilizamos, pero, pero que esa es la confianza que, que podemos transmitir a los que vienen pues atrás de nosotros. No sé si cuando nos convertimos tal vez no veíamos tanto esa esperanza. Cuando nos convertimos al Señor y nos convertimos a Cristo, pues estábamos más jóvenes, lo único que queríamos era salir de la vida que llevábamos y donde era más tribulación. Creo que en esta etapa, los que ya tenemos más tiempo caminando,
que caminamos en esa paz y nos apartamos del mundo. Como decías, que no anhelamos las cosas de este mundo, sino nuestra confianza es en vida y en una eternidad con Él, y donde en este tiempo, en este caminar, pues donde ya nada más anhelamos esa paz, pues que ya no es como cuando venimos atrás, ¿verdad? Ujú. Y pues a mí sí me gusta, sí me gusta cómo se ha venido manejando este tiempo. Yo creo que con más sensibilidad, con más amor, con más así espiritualidad, que siempre ha sido espirituales, pero veo más como esa sensibilidad, no tanto de estudio de palabra a palabra, no, sino en el amor del Padre, pues hacia nosotros. Y Ujú. pues eso es lo que yo pienso esta noche, ¿verdad? Que sí me gustó la palabra. ¿Verdad? Muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aprovechen. Pues muy bien. Dirán en la cámara, es cuanto. Entonces, es cuanto, compañeros. Y habiendo culminado entonces con esta palabra, les bendigo. Que el Señor haga que esta palabra se convierta en vida, vida en abundancia. Dios les guarde y nos vemos en clase para este tipo de clases con toda la sensibilidad, como dice Brenda, ¿sí? O con lo que caiga, según toque. Con eso nos veremos entonces próximo martes. Este domingo me toca compartir, así que aquí nos vemos este próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Saludos y bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.